¿Qué tanto sabe usted de la tuberculosis? Porque es hasta una palabra que usamos para muchas cosas, ¿no? Hasta de forma despectiva. Ya ve que cuando uno tose, pues no hay quien no diga, se me hace que estás tuberculoso. ¿Por qué lo dice? ¿Es grave esta enfermedad? ¿Nos quita la vida? ¿Alcanza para que la Organización Mundial de la Salud haya determinado un día mundial para su prevención? Bueno, pues sobre esto hablaremos con la responsable de este programa de micobacteriosis de la Secretaría de Salud aquí en la zona media, que es la maestra en salud pública Sara del Pilar García Gámez, a quien me da mucho gusto saludar. Maestra, bienvenida, licenciada en enfermería, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, un placer estar aquí. Sí, muchas gracias. Micobacteriosis, ¿tiene que ver con la tuberculosis o por qué usted es responsable de este programa? Bueno, actualmente yo llevo poco tiempo dentro del programa. Este es un programa en el cual vemos lo que son las micobacteriosis, que viene siendo tuberculosis y lepra. Tuberculosis y lepra. Así es. ¿Tienen, digamos, alguna coincidencia estas dos enfermedades? Son, como su nombre dice, son micobacterias las que la ocasionan. Entonces, por eso están. Actualmente, aparte de esas dos, se ha sumado al programa lo que son enfermedades respiratorias crónicas, sí, que viene siendo asma y EPOC. ¿Asma y? EPOC. EPOC. Bueno, y en cuanto a la tuberculosis, pues nos alegramos de tener pulmones fuertes, pero pues estos pueden acabarse, ¿no? Con esta bacteria, ¿no? Que causa la tuberculosis. ¿Es verdad? Así es. Esta es una bacteria que se llama así, micobacteriosis pulmonar. Sí. O lo que nosotros conocemos como lo que es el bacilo de Koch. Esta enfermedad se puede transmitir por medio de las gotitas cuando hablamos, cuando cantamos, y la podemos transmitir y podemos dejar las gotitas ahí y aunque ya no estemos, pueden seguir siendo una fuente de infección para las personas que sigan pasando. Sí, yo aquí tengo en mis datos que una persona que tenga tuberculosis activa puede infectar a lo largo de un año, imagine usted, de entre 5 y 10 personas por contacto cercano. Así es. Y bueno, pues sin un tratamiento adecuado, incluso el 45% de personas, por ejemplo, con VIH pueden morir de tuberculosis. Entonces es altamente contagiable. Así es muy contagiable. Desafortunadamente, contagiosa, sí. Ajá. Desafortunadamente nosotros como población, a veces esas gripas no les tomamos mucho en cuenta y las dejamos pasar en casa. Correcto. Entonces, a veces traemos ahí el bacilo y no nos damos cuenta, así como que la tratamos en casa o vamos a cualquier lugar y lo tratamos como una gripa, pero no pensamos un poquito más allá acerca de qué puede ser. Puede ser a veces una gripa que dices, es que tuve gripa hace una semana, ya me tomé el medicamento, se me controló, pero otra vez volví a empezar. Entonces, cuando tenemos una tos productiva, una tos más de 14 días, ahí sí es donde tenemos que empezar a buscar otro tipo y pensar en tuberculosis. Correcto. A ver, entonces ya nos dio la primera alerta. Una tos de más de 14 días. Así es. Pues yo por poco le andaba librando esos 14 días, pero bueno, que ya me compuse. A ver, entonces, ¿uno puede tener entonces tuberculosis y no saberlo? Así es, podemos ser tuberculosos ¿pasivos, no activos o pasivos? Ajá. Y estar transmitiendo los bacilos. ¿Y en algún momento esta pasividad va a terminar? ¿Se va a hacer activa? Va a depender del sistema inmunológico de cada paciente, pero ya los signos de alarma, bueno, es la tos productiva, sí, pérdida de peso, fiebre, sudoraciones nocturnas, que es lo que con eso, pues con esto tenemos para entender esta parte. Pero no nos vacunan de chiquitos para eso. Sí, la vacuna es la vacuna de BCG. Sí. Esta vacuna nos previene contra las formas graves, sí, de la tuberculosis. Ah, correcto. Sí, la tuberculosis puede existir en oído, en hueso, en piel, en intestinos, en testículos y a nivel cerebral. Afecta a la bacteria. Así es. O sea, no nada más es tuberculosis pulmonar, existen otras formas. Sí, pues al ser una bacteria, no, ni modo que nada más se aloje en los pulmones. Pero el tema es que entonces, de todo esto que usted nos comentó, maestra, la vacuna hace su trabajo, hace su chamba. Así es, nos protege contra esas formas graves. La tuberculosis pulmonar actualmente es curable. Sí. Entonces, lo que vamos a tratar de evitar es que lleguemos a esa forma grave
Sí, por supuesto. ¿Y esta vacuna qué? ¿Es de chiquitos nada más? La vacuna idealmente es a los recién nacidos. Ajá. Si no está en contacto en ese momento, es hasta los 5 años. Puede ser desde que nació hasta los 5 años. En ese momento, en cualquier momento se puede aplicar en cuanto tenga la vacuna. Y tenemos otra opción que es sobre todo los niños que vienen de Estados Unidos, que ellos no se vacunan contra no tienen esta aplicación de vacuna. Ellos, si ya se van a quedar dentro del territorio nacional, se les puede aplicar hasta los 14 años. Hasta los 14. Ojo entonces a estos niños de doble nacionalidad o que se vienen de Estados Unidos deportados, a veces con sus papás, hasta los 14 años de edad. Así es. ¿Por qué no se vacunan en Estados Unidos? Ellos no tienen la incidencia de tuberculosis como en... Que luego por eso aparecen los casos, ¿verdad? Así es. Sí, que es lo que estaba manejándose a nivel internacional, ¿no? Que pues se confía, ¿no? Se confían, por ejemplo, uno pensaría que la tuberculosis pues está erradicada, ¿no? Que es de esas enfermedades totalmente erradicadas y pues no es cierto, ¿no? Como la lepra, ocurre muy parecido con la lepra, pensando que esas son enfermedades bíblicas, ¿no? Y en realidad las hay. Existen. En realidad las hay. ¿Esta vacuna de BCG es la de la marquita de por vida? Sí, es la cicatriz que todos tenemos en el brazo derecho. Ajá. Yo no la tengo, no me vacunaría nunca. ¿Algunas personas no la tienen? Sí, hay que estarla buscando bien. A veces la marca es muy pequeña. Correcto, debe de ser eso. Debe de ser eso. Bueno, pues la verdad es que el tema de la tuberculosis es muy importante. Mire, apuntes que me envió la doctora para esta entrevista, responde también algo que pregunté. Las personas infectadas por el bacilo tuberculoso tienen un riesgo de enfermar de tuberculosis a lo largo de su vida de entre el 5 y el 10%, o sea, realmente es mínimo la gente que se va a enfermar. Así es. Pero pues no hay que andarle jugando al vivo, ¿no? En ese sentido. Y después, ¿cómo se diagnostica entonces que tengo tuberculosis? Ok, si el paciente ha estado con tos o tos productiva, sí, lo ideal es que acuda a cualquier unidad de salud para hacer un estudio. Nosotros lo llamamos baciloscopía, sí, que viene siendo un estudio de la flema. La ponemos en un frasco, la flema la etiquetamos, hacemos un estudio epidemiológico y la enviamos al laboratorio. Ahí es donde nos dicen si existe el bacilo dentro de la flema. Con esa prueba. ¿Es la única? Para la pulmonar sería lo ideal. En caso de que salga negativa y siga con las molestias, bueno, existen lo que son las radiografías. Correcto. Líquido cefalorraquídeo. Una muestra que hacen como en la piel con un círculo, ¿ese qué es? Ese se llama PPD. Ajá. Es una prueba que nos ayuda a determinar si el paciente o los familiares han estado en contacto con el bacilo. Si hay a ese por lo regular se lo hacemos a los pacientes que han estado en contacto a los familiares que han estado en contacto ya con un paciente positivo. Sí. Si salen positivos, se les da tratamiento preventivo, igual por 6 meses. Así es. ¿Y ustedes llevan el seguimiento de las personas que enferman por tuberculosis? ¿Es parte de lo que ustedes hacen en este programa? Así es un programa sectorial, incluye a todas las unidades del sector salud y llevamos el control del tratamiento por día de los pacientes, así como de los estudios y de sus avances. Ahora la pregunta del millón, ¿cuántos enfermos hay en la zona media de tuberculosis? Alrededor por año son entre 50 y 90 pacientes. 50 y 90 pacientes. ¿Y han tenido muertes, maestra? Sí, anualmente son entre 6 y 9 pacientes que fallecen aquí en la zona media. Bueno, pues ese cuidado, ¿no? Entonces la enfermedad, pues no queremos que nadie se muera, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. ¿Y las cifras que han aumentado, bajado ahora con el COVID, cómo fueron? Desafortunadamente con el COVID nos enfocamos un poquito más a eso. En el COVID. Y entonces se dejó de tamizar a los pacientes para TB. Sí. Entonces, desapareció el dengue, desapareció la influenza, desapareció la tuberculosis. Todo el mundo se moría de COVID, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, pues ahí hemos estado, pero sí bajó. Sí se hicieron detecciones y se hicieron todo, pero sí bajó mucho la detección en este tipo. Oye, entonces, por ejemplo, el uso de cubrebocas es bien efectivo para este tipo de enfermedades. Así es muy, muy importante. Es algo que se le explica al paciente que ya sale positivo, que tiene que usar el cubrebocas cuando está en casa hasta que salga
su primer muestra negativa. Negativo, o sea, puede salir de esta enfermedad. Claro que sí. El tratamiento es por 6 meses. Sí. Los primeros 2 meses el tratamiento es de lunes a sábado. No lo debe de interrumpir para nada. Y la siguiente fase, que es nuestra fase de sostén, son 45 dosis, pero ya son de lunes, miércoles y viernes. Correcto. Entonces son un poquito más. ¿Eso con disciplina todos estos meses? Sí, nuestro tratamiento se llama TAES, que es un tratamiento estrictamente acortado, pero supervisado. Ajá, el paciente se tiene que tomar el tratamiento enfrente de nosotros para verificar que se lo esté tomando ahí, y verificar. ¿Diario o qué? Diario. ¿Y ustedes van y revisan eso? El paciente va a las unidades, nosotros ubicamos a los pacientes de acuerdo a sus domicilios. Ajá. Y el paciente tiene que acudir a su unidad más cercana para tomarse el tratamiento. Oiga, pues qué responsabilidad pues no de usted, bueno, de ustedes obviamente pues son profesionales en esto, pero del paciente, y me imagino que debe de haber un montón de pacientes renuentes. Sí, nuestra función es poderlo convencer de la importancia de acudir a sus citas y a la toma de su medicamento. O sea, entonces te detectan con tuberculosis en riesgo, te dan un medicamento y te lo tienes que ir a tomar al centro de salud. Así es, a su unidad de salud. Pues entonces ustedes parecen que volvieron a tener niños chiquitos, ¿no? Me imagino, ¿no? Algo así parecido. Pero bueno, qué bueno, y felicidades a quienes están pasando por esta enfermedad y que lo hacen y que son responsables, pues primero con ellos mismos, pero después con los demás miembros de la sociedad, ¿no? Así es. Porque de eso se trata, ¿no? Con esta situación de el alto contagio de tuberculosis de las personas que son activas en esta enfermedad. Una pregunta que nos están haciendo es si hay algunas personas que puedan enfermar más que otras o que estén en riesgo. Ya habíamos hablado de las personas con VIH, ¿no? Okay. ¿Cuáles son las personas que tienen este riesgo? Bueno, las personas con diabetes, sobre todo diabetes mal controlada, los pacientes con VIH, pero sobre todo también personas con desnutrición, pacientes alcohólicos, correcto, con tabaquismo, porque de por sí ya está afectado su pulmón, y sobre todo actualmente los pacientes que usan cualquier tipo de droga. Cualquier tipo de droga. Híjole, sí. Pues sí, la verdad es que pues hay que visibilizar este tema de la tuberculosis y bueno, pues hay que hacerlo con quien se encarga precisamente de ello, que tiene los conocimientos y por supuesto las habilidades para coordinar. ¿Ustedes entonces coordinan con todos los centros de salud para las detecciones y los seguimientos? Así, con todos los centros de salud, y estamos en contacto también y con coordinación con lo que es IMSS, ISSSTE y Hospital General. Oh, muy bien, bueno, pues qué bueno que den ese seguimiento y que pues nos traigan a raya, ¿no? Con nosotros, que podemos luego contagiar en caso de... Así es. Y si yo quisiera saber si tengo tuberculosis, ¿puedo hacerlo? O sea, ¿puedo acercarme? ¿O solamente es teniendo síntomas? Vaya. Sí, es con síntomas. Solo con síntomas. Sí. Es decir, oye, ahorita nos vaya a entrar psicosis a nuestros televidentes, decir, híjole, se me hace que traigo tuberculosis pasiva, ¿no? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Sí sale en algún examen la tuberculosis pasiva? Ahí podríamos hacer, que acudan a la consulta, ya el médico valorará si se hace esa parte o no. Y bueno, podría ser, a lo mejor no trae tos con flema, entonces no podríamos valorar el bacilo en la presencia de la flema, pero igual podría ser valoración por rayos X y verificar cómo están los pulmones. O en su caso, bueno, pues no entrar en psicosis, pero redirigir la psicosis quizá a las personas que vemos tosiendo todo el tiempo, ¿no? Que a veces uno se acostumbra a ver las personas así, ¿no? Sí, es algo que una cosecita ahí como, no es que me entró poquita tierrita, ¿no? Y todos los días, bueno, pues como que sí, no, ¿eh? Que dicen, bueno, es que yo traigo flema nada más en las mañanas, en la tarde y en la noche no. Entonces así como que... Y todos los días. Exacto. Entonces ahí es donde tendríamos que a lo mejor, no es que tengan tuberculosis, pero bueno, ir y verificar que realmente no sea. Que no la tenga, exactamente, pues es mejor saberlo a vivir ahí diciendo, bueno, me la juego, ¿no? Quizá. Bueno, pues básicamente estos son los objetivos de estos días mundiales, de visibilizar, de dar a conocer detalles de la enfermedad, no meternos tanto en los temas científicos ni en los temas que quizá luego nuestro auditorio no puede entender, pero bueno, pues usted entienda que estamos en una casi semana de la prevención de la tuberculosis. De hecho tienen actividades, ¿no? Todavía.
Sí. ¿O qué han tenido? Platíquenos un poco. Bueno, empezamos con concurso de carteles en Ajá. niños de primaria. Ujú. Esto se hizo un concurso interno dentro de la jurisdicción Sí. y los primeros 3 lugares se enviaron a nivel estatal. Ujú, ujú. Ahí se hizo otro concurso Ajá. a través de todas las jurisdicciones, de todos los que se envió, y Sí. bueno, ya salieron los ganadores. No ganamos de por aquí. No ganamos. Bueno, pues nos faltó Pero imaginación. bueno. Y luego hicieron una Importancia- marcha. Sí. Así es. Luego hicimos una caminata simbólica por el Día Mundial de la Tuberculosis y al término de esta una feria de la salud. Correcto. Muy bien. Y tienen la actividad todavía el viernes, muy importante. El viernes 31 tenemos el primer Congreso Estatal de Tópicos Selectos sobre Tuberculosis. ¿De qué? ¿De tópicos? Selectos. O sea, temas selectos. Temas selectas. Más que le pusieron ahí tópicos. Para que Bueno, pues tenga está el bien. nombre. Y se van a reunir gente de todo el estado aquí. Exacto. Ah, qué interesante. Sí, hay que meterle duro a esas enfermedades, ¿no? Hay que tratar de erradicarlas. No, nunca se ha erradicado la tuberculosis en México. No, desafortunadamente la tuberculosis se da en países con poco desarrollo. Pues sí, y aquí nos tocó vivir. Maestra licenciada, muchas gracias por sus conocimientos, por su tiempo, sobre todo para hablar de la tuberculosis y bueno, pues el aprendizaje. Si usted conoce a alguien que ya tiene tos y parece que es costumbre, llévelo al centro de salud, porque capaz que si usted convive con él, pues capaz que hasta resulta contagiado y ya usted puede saber también este asunto. Si usted tiene estos síntomas que acaba de comentar nuestra especialista, pues también acérquese, ¿no? No está de más, aunque no sea población de riesgo, pues mejor estar sano, ¿no? Así Y es. vivir por la vida, pues con esta tranquilidad de estar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, es la licenciada en enfermería, maestra en salud pública, Sara del Pilar García Gámez, que es su primera entrevista de este programa. Ya antes la habíamos tenido aquí por otros programas, pero bueno, pues felicidades por este trabajo y que sean pues muchos logros en este nuevo puesto. Muchas gracias.